Tercera parte. ¿A dónde me llevan? Ya era de noche. Iba detrás de la camioneta a altísima velocidad con los supuestos agentes de seguridad. Estos dos hombres me preguntaban cosas en inglés y yo me limitaba exclusivamente a responder con monosílabos. Atendían llamadas, hablaban y se les veía como apurados en todo su actuar dentro del carro. Sentía mucha angustia porque no sabía bien qué sucedería y además ya sabía que Hezbollah estaba detrás de todo esto. Me dijeron que eran parte del Departamento de Seguridad del Líbano y que iríamos a un sitio para atender algunas preguntas. ¿Cómo así? ¿Más preguntas? Ya había pasado por 3 interrogatorios. ¿Acaso no dejarían irme ya en este momento como me lo habían dicho? Era de noche. Estaba con agentes de seguridad sin uniforme. Honestamente pensé en bajar la ventana del carro y lanzarme, dejarles mis celulares y los pasaportes, correr con un rumbo desconocido y buscar asilo en alguna embajada, ir hacia el mar Mediterráneo y nadar o alguna otra alternativa. En ese momento tenía miedo, mucho miedo. Finalmente no lo hice. Finalmente llegamos a un edificio como de unos 10 pisos, algo viejo y con un parqueadero medio abandonado afuera. Entramos, subimos al segundo piso y al entrar solo había un escritorio muy pequeño, un par de sillas viejas de madera y 2 tipos sentados allí vestidos de civil. Ninguno hablaba bien inglés y mi árabe todavía era muy precario. Me preguntaron de dónde venía y por qué estaba allí. Uno de ellos me hizo varias preguntas y copiaba las respuestas en un formulario. Pensé que él sabía de dónde venía y todo el recorrido que me había tocado hacer. ¿Ya me puedo ir? El tipo me miró y me dijo que no saldría en días. ¿Cómo? ¿Días? El tipo me pidió que sacara todo lo de mi mochila. Me pidió que le entregara mi billetera y toda la maleta. Sentí mucho temor en ese momento. Sacó y contó todo el dinero que tenía en libras libanesas, euros, dólares y el dinero colombiano que portaba conmigo. Anotaba cada cosa que había en mi billetera. Metió todos los papeles y el dinero en un sobre de Manila. Lo selló y lo marcó como... Me hizo quitarme hasta los cordones. Metió todo, firmó un papel y grapó el sobre a mi maleta. ¿Qué está pasando acá? Llamen a un abogado. Esto no es justo y yo estoy siendo detenido sin ninguna clase de motivo. El tipo no me decía absolutamente nada. Empacaron todo. No tenía absolutamente nada en mi poder. Me hicieron entrar en una habitación que estaba contigua a donde estaba y les dije que estaba muy molesto y el tipo solo me decía que no me preocupara. Al entrar en la habitación había una colchoneta verde tirada en el piso, una cobija medio sucia, una banca de madera y una silla de cuero llena de agujeros. Las paredes estaban completamente rayadas y sucias. Había escritos en varios idiomas, sobre todo en árabe, y resaltaba una ametralladora con lanzagranadas y mira telescópica mal dibujada a lápiz. El hombre cerró la puerta con llave y me dejó encerrado. Carajo, ¿en qué me metí? Este viaje me está poniendo realmente contra las cuerdas, me dije a mí mismo. Estaba muy preocupado.
Empecé a pensar que podía incriminarme aparte de los sellos de cuanto país había conocido, y pensar que no había hecho absolutamente nada era un placebo tranquilizante que no me funcionaba en absoluto. Duré allí unos 15 minutos hasta que sentí que abrían la puerta. Era el tipo que me había dejado allí encerrado. Me dijo que lo acompañara y al volver al escritorio había 2 soldados de camuflado. Esta vez sí tenían uniforme, lo cual hasta el momento no había visto. Iban armados y en ese momento me preocupé muchísimo más. Me entregaron todo salvo el celular y los pasaportes. Me dijeron que fuera con ellos y al salir había un carro tipo camioneta con una bodega atrás y me pidieron subir en la cabina. Ellos se subieron adelante. Guardé silencio total y estaba muy preocupado. Arrancamos y mientras tomaba vías rápidas pensaba en saltar del carro. Incluso alcancé a bajar la ventana casi hasta la mitad. Sentía el viento frío como me pegaba en la cara. Miré a los tipos concentrados y mi mente solo decía: salta, salta, hazlo ya. Esta es tu segunda oportunidad, no la vayas a perder. Deja todo botado y busca refugio. Eso era lo único que podía pensar. De pronto en un momento giraron a la derecha en una zona poco edificada. Tomamos un camino oscuro con varias curvas y de pronto ya no había absolutamente nada. Era muy de noche y no se veía nada por el camino. Había perdido mi oportunidad de escapar. Al fondo las luces de la camioneta iluminaron unos muros altísimos. Vi unas torres de vigilancia, alambres de púa y un gran portón. Me habían llevado a la cárcel. Esto es una cárcel, yo no debo estar acá, yo no hice nada. Yo no debo estar acá. Los tipos me hicieron bajar y dejaron de hablarme. Me hacían señas de no hablar. Por supuesto estaba entre la divagación de mi mente, el pánico y lo sublime de la incertidumbre. Me bajaron a una oficina donde había un tipo en un escritorio. Miró mi pasaporte y me preguntó: ¿por qué lo traen acá? ¿Cocaína? Le dije que no y no sabía por qué estaba allí. Apunté en unos formularios algunos datos y me entregó a un guardia. Me hicieron bajar a un sótano donde había un par de hombres en un escritorio y una bodega llena de maletas de viaje. Tomaron todas mis pertenencias. Contaron varias veces el dinero y me decían que yo mismo lo contaba y lo guardaban en sobres de Manila. Cada cosa de mi maleta la sacaban, apuntaban y volvían a guardar. Me hicieron quitar el cinturón también y lo guardaron. Me dieron el dinero libanés que tenía y me dijeron que lo guardara. Los dólares, euros y dinero colombiano sí se lo quedaron. Me hicieron subir a la primera planta. Me pasaban de guardia en guardia mientras hablaban en árabe y yo no entendía absolutamente nada. De pronto, un muchacho joven en chanclas me hizo señas de seguirlo. Allí trabajaban soldados en camuflado y otros en civil. Caminaba rodeado de paredes amarillas pálidas y rejas azules. Era lo más lúgubre que en la vida había visto. Había muchas celdas y cada una tenía una hoja de papel pegada junto a la puerta escrita a mano. Era una lista de los internos que estaban en cada celda. Yo solo seguía al joven. Paró en una, habló con los internos y me señaló que lo siguiera la otra. Paró en la siguiente, miró la hoja y llamó a alguien dentro de la celda.
Del fondo se acercó un tipo de pelo completamente blanco, de ojos azules, delgado, en pantaloneta y saco de lana gris. Entendí cuando el interno le preguntó al guardia: «¿Minaina Juba? ¿De dónde es él?» «Colombia», respondió el guardia. El interno asintió y me miró. El guardia abrió la celda, me pidió entrar y cerró. Estaba en medio de una celda en Beirut. En cuestión de milisegundos mi miedo se fue, se esfumó. No sentí más temor. No sabía qué pasaría. No sabía si tendría que pelear, si intentarían violarme o con qué clase de tipos tendría que vérmelas. Era una celda de más o menos 15 camarotes que alojaban a unos 25 o 30 internos. La celda tenía 4 cubículos pequeños e incluso tenía un televisor. Las paredes estaban llenas de escritos en árabe, en distintas caligrafías. Había ropa colgada, bolsas, paquetes que se guindaban entre las celdas. Algunas tenían cortinas. El tipo que me recibió me tomó del hombro y en un claro inglés me dijo: «Colombia, bienvenido». Me pidió quitarme los zapatos y me señaló que los dejara en la puerta y me hizo entrar. Vi que unos jugaban cartas, otros estaban recostados, algunos hablaban y otros ya dormían. Me tomó del hombro y me llevó a donde había un grupo de ellos reunidos en medio de una mesa de cartón. Me hicieron señas para que me sentara. Uno de ellos, un tipo moreno de nariz abultada, barba larga y vestido de negro con la capucha puesta, me dijo: «¿Do you speak English? ¿Habla usted inglés?» Le dije que sí con mi cabeza y prosiguió: «Soy Ryan, soy australiano y él es el jefe». Se refería al que me había dado la bienvenida. Me tomó del hombro y le dijo a los que estaban allí algunas palabras en árabe. De pronto me dijo en inglés: «¿Cómo te llamas?» Me presenté en árabe y les dije que hablaba poco. Todos me saludaron muy amistosamente. Me señaló a quien me recibió y se rieron todos. «El jefe es sirio», dijo Ryan. Noté que eran los que mandaban. Pronto se acercaron varios alrededor de donde estábamos. De inmediato me ofrecieron cigarrillos y me dieron agua para beber. El chief y Ryan era con los que hablaba. Ninguno de los demás hablaba inglés, solo árabe. El chief era un tipo de 46 años y Ryan 42. Había gente de distintas edades y nacionalidades. Había un muchacho de Bangladesh, había varios sirios, libaneses y sobre todo egipcios. Empezamos a conversar. Incluso los que no entendían me miraban amistosamente y trataban de entender. Me preguntaban que por qué estaba allí. Les conté toda la historia y lo que había pasado y en palabras de ellos me decían que las leyes del Líbano no servían para nada. Después de contarles mi relato, todos me daban palabras de aliento. «Eres un buen tipo y pronto saldrás de acá», me dijo el chief. Pregunté que cómo iba al baño. Me señalaron que 2 de los cuartos eran baños. Los otros 2 eran un lavamanos donde se bañaban los dientes y el otro donde ponían los platos. Para ir al baño se debía llenar una garrafita de agua desde el lavaplatos e ir al baño con ella. Allí había unas pantuflas que todos usaban para evitar mojarse los pies. En el piso había un agujero tapado por otra garrafa, seguramente para evitar los olores y que entraran ratas o cucarachas.
Se abría un agujero, se hacía lo necesario y se lavaba con el agua que se había traído. Se dejaban allí las pantuflas, se salía, se cerraba el agujero con la garrafita y al devolverse se dejaba la garrafa de agua en el lavamanos. Todo un sistema. Hablamos otro rato y entre tanto miraba en dónde podía dormir. Supuse que no había ni cama ni cobijas para mí, así que estaba como programado para dormir por ahí en el piso. Había un grupo de camarotes unidos, lo que permitía dormir a 4 personas uno junto al otro. Algunos dormían así y otros tenían cama propia con cobijas. Ellos me dijeron que por esa noche me aguantara dormir entre varios, pero hice cara como con cierta resignación y le pregunté a Ryan que si no era mejor dormir en el piso. Él se rió y empezó a hablar con el chief en árabe. De pronto, varios de ellos empezaron a hablar y no entendía absolutamente nada. El chief sirio, con un cigarrillo en la boca, empezó a hablarles a los que ya estaban acostados. Le dije que todo bien, que yo dormía en el piso y que no debía molestarse. No quería poner problemas. Me dijo en árabe, La mushkila sadiqi. No hay problema, mi amigo. Eso se lo entendí perfecto. Siguió hablando en árabe con todos y de pronto uno de los que estaba en el fondo de la celda se levantó y empezó a gritar. Me asusté mucho, me eché para atrás, pero Ryan me dijo, ese es otro de los jefes, es un asesino a sueldo. Algo le dijo en árabe y empezaron a reír. El que me gritaba me dio un abrazo y luego Ryan, el chief y el asesino a sueldo, que por supuesto no lo era, empujaron un camarote, sacaron un colchón y cobijas para mí. Se encaramaron los 3 en el segundo piso para tender mi cama. Al terminar, me dijeron, bienvenido Colombia, acá tienes tu cama, es 5 estrellas. Se me encharcaron los ojos de emoción de ver 3 tipos ayudándome en medio de una celda. Me compartían lo poco que tenían con mucho amor. Seguimos hablando. Al fondo, un muchacho de gorro y barba me llamó y me señaló que había hecho una tortilla con ese yogur como amargo que toman los árabes. Se puso la mano en el corazón, me sonrió y me pasó la comida. Le dije, Shukran Sadiqi, tasharrafna. Un gusto, amigo, muchas gracias. Él es Hassan, un loco sirio. Lo miré, le piqué el ojo y le subí el pulgar en señal de agradecimiento. Me mandó un beso, un gesto muy común amistoso entre los hombres árabes. Antes de dormir, les enseñé cómo se decía hasta mañana en cada idioma de los que sabía. Todos repetían. Era hasta cierto punto emocionante. Pregunté a mis compañeros de celda que si podía acceder a mis medicinas que debo tomar todos los días por prescripción médica. Me dijeron que por esa noche no, pero que un médico pasaría en la mañana siguiente. Les dije que sin ellas no podía dormir y que eso a mi cerebro le hacía un daño terrible. Me dijeron que ellos podían darme una pizca de algo para dormir, pero me harían prometer no decirle nada a nadie. No acepté y les dije que si jugaba con mi cerebro, bien se podría chiflar peor. Nunca supe qué me iban a dar, pero igual lo agradecí. Dormir allá es muy complicado, así que utilizar ayudas es más que entendible. Me acosté y empecé simplemente a divagar. Mientras divagaba y pasaban las horas, veía como uno que otro daba vueltas por las celdas. Otros fumaban, otros iban al baño.
Había uno que leía muchísimo el Corán, otros simplemente se dedicaban a roncar. Y así pasé toda la noche. Mi mente divagaba y miles de pensamientos llenaban mi mente en el silencio de la celda. La mente se preguntaba muchísimas cosas. ¿Hasta cuándo estaré acá? ¿Cómo podré avisarle a mi familia? ¿Qué pasará con mi trabajo? Tenía 1000 preguntas, pero no podía resolver ni hacer absolutamente nada. No tenía alternativa, así que mi mente entró en un estado como de relajación completa. Solamente me quedé acostado mirando el bombillo que colgaba del techo. Hubo un momento donde el silencio invadió todo y no se escuchaba absolutamente nada. Un silencio profundo se mezclaba con el frío que hacía en la celda. De pronto, en medio del silencio total, un canto profundísimo empezó a sonar desde lo profundo de la celda del frente. Desde mi cama podía ver la reja del frente. Un hombre empezó a cantar haciendo la llamada a la oración de Alá, el Adán, en árabe. Mantenía la melodía en su garganta y el vacío de los corredores era llenado con el eco de su canto. Cantaba con todo el fervor, totalmente árabe, completamente musulmán. De pronto vi que 2 de los tipos de mi celda bajaron de sus camarotes y se juntaron abajo con otros 2. Extendieron sus mantas en el piso y junto con el canto que llenaba cada rincón se dispusieron a orar. Hacían sus movimientos y pasos necesarios a la oración. Verlos con la frente en el piso orando con tanta devoción en una celda en Beirut, con toda la atmósfera que esa celda tenía y escuchando cómo sonaba el cantor, me hizo saber que el viaje me estaba dando quizá lo que siempre buscaba al viajar, ir hasta lo más profundo donde nadie jamás ha ido. Después de terminar la oración, uno de ellos subió a su camarote y me hizo señas amistosas. No hablaba sino árabe. Me dijo entre señas que tenía 4 niños y que estaba muy triste, pero también me decía que confiara en Alá y que pronto vería a mi hija. Le sonreí, me puse la mano en el corazón y le hice señas de fe. Creo que ya debían ser más o menos las 4 de la mañana. Ya estaba por amanecer. Solo estaba esperando que llegara la madrugada para que pudiera ir a mi interrogatorio. Ahí me jugaba mi última carta donde sabría si volvería a la cárcel o me darían la libertad. De pronto llegó el guardia. Había llegado mi hora.